¿De qué se trata el neuroliderazgo? Es importante tener presente, como su nombre lo dice, que el neuroliderazgo implica dos elementos importantes. El primer elemento del neuroliderazgo es lo que nosotros entendemos por el liderazgo tradicional. O sea, va a incluir elementos del liderazgo que comúnmente hemos trabajado, elementos como la influencia, como la comunicación, como la toma de decisiones, como la generación de acciones, la orientación a resultados. Incluye elementos del liderazgo tradicional en relación a estas competencias que nosotros sabemos que son importantes para un líder. Como ya les he mencionado, competencias como comunicación, la generación de influencia, la orientación a resultados, la resolución de problemas, la empatía, la asertividad, que son competencias propias del liderazgo tradicional, están de una u otra manera inmersas con lo que es el tema del neuroliderazgo. Pero a pesar de eso, hay una pequeña diferencia que es ahí donde radica lo que es el liderazgo tradicional del neuroliderazgo. Y la diferencia indica, más que todo, en el proceso que nosotros tenemos que tener claro de cómo funcionan esas competencias a nivel interno en nosotros. Por ejemplo, ¿cuáles son los procesos neurológicos que están implícitos en la toma de decisiones? ¿Qué ocurre dentro de mí, dentro de mi cerebro, a la hora de que yo tomo una decisión? ¿Qué elementos influyen también en el ser empático? ¿Qué acciones hacen a nivel cerebral que yo pueda ejecutar un resultado? Por ejemplo, ¿cómo puedo yo tener más influencia en las personas? ¿Cómo puedo yo generar una mayor comprensión del comportamiento de ellos? Y eso es algo que el liderazgo tradicional por lo general no, no incluye, no investiga, porque trabajamos mucho en la parte superficial. El neuroliderazgo va más allá. Como les acabo de mencionar, trabaja elementos que son propios de la parte neuronal, cómo nosotros funcionamos a nivel cerebral, cómo nuestra mente funciona a la hora de tomar decisiones. Y realmente cuando nosotros lo vemos desde este punto de vista, genera un reto para cada una de las personas y también para las organizaciones, porque entonces implica un trabajo más arduo, implica un trabajo más de introspección, implica un trabajo más de toma de conciencia, implica un trabajo más de generar hábitos que nos ayuden a nosotros a trabajar precisamente esa parte que en muchas ocasiones sabemos que está ahí, pero no accedemos, que es la parte de nuestra mente, que es la parte de nuestro cerebro. En sí, el neuroliderazgo va a trabajar mucho en la parte subconsciente y poco en la parte consciente. Eso es importante tenerlo presente. En muchas ocasiones, como les comentaba hace un momento, el liderazgo tradicional está trabajando mucho en la parte consciente. O sea, trabajamos únicamente con lo que vemos. Trabajamos únicamente con los comportamientos que son observables de parte de nosotros, ya sean que sean comportamientos propios o sean comportamientos ajenos de las personas que tenemos a cargo. Pero lamentablemente dejamos de lado la parte que está oculta, la parte subconsciente, que es donde se toman y se generan la gran mayoría de toma de decisiones, las cuales son reflejadas en acciones en la parte consciente. Si ustedes ven, por ejemplo, en esta figura, que es la famosa figura del iceberg, que yo creo que todos conocemos este modelo, lo que queremos dar a entender es que la parte del neuroliderazgo va más que todo ligada a que nosotros podamos conocer más la parte subconsciente de nosotros para que podamos entender por qué generamos comportamientos de determinado tipo. Ya está comprobado científicamente que la gran mayoría de decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida pasan en primera instancia por el filtro de subconsciente. ¿Ya? Si nosotros pensamos que tomamos decisiones conscientemente, de que reaccionamos emocionalmente desde un punto de vista consciente, estamos mal. Toda decisión que nosotros tomamos, toda acción, toda emoción que sentimos, siempre pasa por primera instancia por el filtro subconsciente. Está de una o de otra manera influenciada por aspectos subconscientes de nuestra personalidad, por nuestra forma de ser, por nuestros juicios, por nuestras creencias, por nuestras experiencias de vida. Y eso hace que se refleje en la realidad con las acciones que hacemos.
Por ejemplo, si nosotros somos impulsivos a la hora de tomar decisiones, eso pasa en primera instancia por un filtro subconsciente. Tal vez en algún momento tuvimos una experiencia que nos generara impulsividad. Hemos tenido una personalidad donde no medimos lo que hacemos. Tenemos creencias limitantes, por ejemplo, donde tal vez pensamos de una o de otra manera que las cosas hay que hacerlas rápidas, que no hay que analizarlas, que los resultados son más importantes que el proceso. Entonces son elementos que tal vez no somos conscientes que los tenemos, pero, perdón, de una u otra manera sí afecta específicamente las acciones que tomamos en la parte consciente. Entonces, nosotros desde el punto de vista del neuroliderazgo tratamos de que la persona pueda conocer cuál es su subconsciente, cómo funcionan los procesos neurológicos a nivel interno, cómo estos influyen en el día a día, en las decisiones que hace, en sus relaciones con los demás. Y lamentablemente, esta parte del modelo es algo en lo cual el liderazgo tradicional no accede. El liderazgo tradicional trabaja mucho en la parte visible, en la parte de lo que vemos, en la parte de los resultados. Nos importa más el resultado y dejamos de lado el proceso. Y lamentablemente cuando nosotros trabajamos únicamente en la parte superficial, en la parte consciente, los resultados que nosotros tenemos van a ser superficiales y lamentablemente un resultado superficial no se mantiene en el tiempo, decae. Por eso en muchas ocasiones podemos explicar desde este modelo por qué hay personas que van a procesos de capacitación que constantemente están formándose en liderazgo, en trabajo en equipo, en comunicación, en toma de decisiones, etcétera, pero regresan a su rutina habitual y vuelven a hacer nuevamente aquello para lo cual la capacitación debería haberlos entrenado para no hacerlo. Y esto creo que es un fenómeno o una experiencia que les pasa a la gran mayoría de personas, inclusive que nosotros mismos hemos vivido. Como les mencionaba, vivimos procesos, nos forman, nos capacitan y lamentablemente llegamos a hacer nuevamente lo que sabemos que no tenemos que hacer, pero lo seguimos haciendo. Eso implica que lamentablemente el proceso de capacitación que se vivió trabajó mucho la parte superficial y dejó de lado el elemento más importante del liderazgo, que es trabajar la parte subconsciente, que es trabajar y entender los procesos neuronales. Por eso el neuroliderazgo es una herramienta que le permite a la persona ser más consciente, por decirlo paradójicamente, de ese subconsciente que tiene, de esos procesos neuronales que nosotros vivimos día a día. Y eso es importante tenerlo muy claro. Otro punto que quiero que hagamos aquí un pequeño ejercicio, ustedes que están ahí escuchando, yo creo que ya les soplé la primera, va a ser muy sencillo. Vamos a trabajar una pequeña dinámica y no sé, ustedes me pueden contestar por medio del micrófono o por medio del chat que consiste en lo siguiente. Vamos a trabajar una dinámica que se llama neuromitos. ¿Qué es un neuromito? Un neuromito es una idea que se ha creído que es verdad, que siempre ha sido verdad, pero que actualmente la neurociencia está ya explicando y demostrando que eso que hemos creído que es verdad es un mito, es una creencia. Entonces vamos a jugar al falso y al verdadero. Yo les voy a decir unos mitos y ustedes me van a decir, o unas frases, perdón, porque tanto hay frases verdaderas como frases que no lo son. Vamos a decir una frase y ustedes van a pensar y analizar si eso que estamos diciendo es verdadero o es falso. La número uno es la que está ahí en pantalla. Solo utilizamos el 10% del cerebro. ¿Eso es falso o es verdadero? Vamos a ver qué me responden ustedes. Tal vez me lo pueden ubicar en el chat o si tienen habilitado el micrófono. Dicen que verdadero. Bueno, ahí
Doña Clarisa es la que se está contestando que verdadero. Bueno, vamos a ver la respuesta de este primero. Es falso, es falso. No utilizamos solo el 10% del cerebro. Siempre lo hemos dicho. Nuestro cerebro se utiliza de manera completa. El imaginar desde la neurociencia que el 90% de nuestro cerebro está desactivado, está dormido, es imposible. Es completamente imposible. Que hayan áreas del cerebro que estén trabajando más que otras por determinada acción que estamos haciendo, eso es otra cosa diferente. Por ejemplo, la acción que estamos haciendo ahorita, ustedes y mi persona, involucra ciertas partes de nuestro cerebro y hace que otras partes de nuestro cerebro descansen. Pero no significa que esas partes del cerebro que están descansando estén sin actividad. El nivel de actividad baja, pero se mantienen activas. Entonces, utilizamos el 100% de nuestro cerebro. Lamentablemente, esta frase hace que en muchas ocasiones caigamos en una zona de confort y no desarrollemos el potencial que nosotros tenemos. Esa es falsa. Vamos con la siguiente. Tanto hombre como mujer tienen las mismas habilidades a nivel cerebral. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a ver. Verdadero. Vamos a ver si es verdadero. Verdadero, correcto. Tanto hombres como mujeres tienen la misma habilidad a nivel cerebral. El hecho que las mujeres en ocasiones puedan hacer varias cosas a la vez, eso está relacionado por la estructura cerebral. Las mujeres tienen el cuerpo calloso, que es lo que une los hemisferios cerebrales un poquito más amplio que los hombres. Eso permite que el transporte neuronal sea más rápido, lo que hace que la mujer pueda estar en varias cosas a la vez. El hombre lo tiene un poquito más delgado, más débil. Eso hace que se le dificulte más la rapidez sináptica, por lo que produce que se nos dificulte un poco más estar en varias cosas a la vez, pero no significa que no tengamos las mismas habilidades, las tenemos, solo que la velocidad es diferente. El siguiente, el ejercicio físico mejora las funciones mentales. Vamos a ver. Falso o verdadero. El ejercicio físico mejora las funciones cerebrales. Vamos a ver, no veo aquí las respuestas, déjenme bajar un poquito el chat. Verdadero, vamos a ver. Correcto, es verdadero. Ya se ha demostrado que el ejercicio físico mejora las funciones cerebrales, ayuda a la memoria, hace que las personas se sientan con mayor energía, que se sientan más optimistas, etcétera. Entonces, esa es verdadera. Muy bien. El otro, cuando dormimos cesa la actividad cerebral. ¿Falso o verdadero? Cuando dormimos cesa la actividad cerebral. ¿Falso o verdadero? Bueno, aquí nos mencionan que es falso. Vamos a ver. Falso. Perfecto, es falso. Está muy relacionado con la otra, ¿verdad? Lo que baja son los niveles de activación, pero la actividad cerebral se mantiene igual. Seguimos con el siguiente. Se pueden lograr cambios profundos a nivel de comportamiento de las personas trabajando a nivel superficial. ¿Falso o verdadero? Dicen por aquí que falso. Vamos a ver. Correcto, es falso. No podemos lograr cambios profundos trabajando a nivel superficial. Igual ya lo habíamos comentado anteriormente, ¿verdad? Perfecto. La siguiente. Solo hay neuronas en el cerebro.
¿Qué dicen ustedes? ¿Falso o verdadero? Solo hay neuronas en el cerebro. O sea, están tardando un poquito más con esto. Falso. Mencionan por acá. Vamos a ver. Falso, correcto. Ya se ha descubierto que hay neuronas en el corazón, en el estómago y en otras partes del cuerpo. Obviamente predomina más en la parte cerebral, pero tenemos neuronas en todas las partes del cuerpo, ¿verdad? Y esos son lo que nosotros llamamos neuromitos. Hay muchísimos más. ¿Cuál es la importancia de conocer el neuromito para un líder? Precisamente empezar a cuestionarse sobre las ideas preconcebidas que de una o de otra manera nos han vendido con el paso del tiempo. El hecho de que pensemos, por ejemplo, de que solo podemos desarrollar el 10% de nuestro cerebro, que es un mito, nos limita. El hecho de que pensemos o creamos de que unas personas son buenas para las matemáticas, otras personas son buenas para hablar en público, otras personas no tienen la capacidad para la parte técnica, otras no tienen capacidad para la parte blanda. Esos son neuromitos. El cerebro humano es neuroplástico. Tanto puede aprender habilidades técnicas como puede aprender habilidades blandas en cualquier momento. El hecho de que hayamos sido influenciados en nuestra forma de crianza y hayamos, perdón, desarrollado más ciertas habilidades por nuestro estilo de vida y por nuestra historia, eso es otra cosa completamente diferente, ¿verdad? Pero no determina las habilidades y capacidades que usted tenga. Entonces, un neurolíder tiene que aprender a distinguir qué es un neuromito y lamentablemente también ver si él actualmente en su proceso, en su liderazgo, está cayendo presa de estos neuromitos. Eso es importante tenerlo muy presente. Y con base a esto, del trabajo que tiene que hacer un líder, surge una pregunta que es importante para todo líder que quiera empezar a trabajar el proceso de neuroliderazgo a nivel personal. Y es, ¿cuáles son las tareas de un líder? A ver, si yo les preguntara a ustedes que me pudieran definir tal vez una o dos tareas, o tal vez más, de un líder, ¿cuáles serían? Piénsenlo por un momento. ¿Cuáles serían esas tareas de un líder? Aquí vamos a mencionar cuatro tareas básicas. No sé si ya habrán pensado por ahí algunas, pero vamos a mencionar cuatro tareas importantes. Vamos a empezar de atrás para adelante. Tal vez ya las conocen. Ah, bueno, y aquí nos está comentando doña Clarisa conocer el grupo. Imagino que comparte eso también con doña Floribet. Conocer el grupo, eso es muy importante. Y de hecho, qué curioso, porque está relacionada con esta, que estamos ubicando en el momento en la pantalla. Estamos empezando de la última hacia la primera. En primera instancia estamos viendo que la última tarea, vean qué interesante es, el líder lidera a sus colaboradores. Líder, lidera a tus colaboradores. Esa es la cuarta tarea de un líder. Vamos a mencionar únicamente cuatro tareas. Vamos con la siguiente. El líder debe liderar a sus pares. ¿Quiénes son los pares? Pues los que están a mi mismo nivel, ¿verdad? Mis compañeros de trabajo, si por ejemplo yo soy jefe de un área y tengo otro compañero que es jefe de otra área, ese es mi par. Entonces, un trabajo de líder es liderar a los pares, a esos compañeros que están a mi mismo nivel. La siguiente tarea, vamos a mencionarla por acá,
El líder debe liderar a sus superiores. ¿Quiénes son sus superiores? Los que están arriba. Eso significa liderar hacia arriba. Un líder debe de aprender a liderar hacia arriba. Cómo influenciar en su jefe directo. Cómo aportarle valor en lugar de restarle valor. Eso es liderar a los superiores. No significa, como diríamos en la cultura tica, serruchar el piso al jefe, no. O tratar de llevarle la contraria al jefe, no, tampoco. Significa cómo yo puedo influenciar en él, cómo le puedo aportar valor, cómo puedo yo retroalimentarle. Eso es liderar a un superior. Eso es otra tarea básica del líder. Y la primera tarea, líder, lidérate a ti mismo. Esta tarea es básica. Esta tarea es importante. Y lamentablemente es la última tarea que nosotros hacemos como líderes. ¿Por qué? Porque se nos es más fácil empezar por la cuarta tarea, liderar a los colaboradores, o las otras tareas todavía aún son más fáciles que esta primera tarea. No desarrollamos la capacidad de introspección. En muchas ocasiones el líder únicamente observa externamente y no internamente. Esta primera tarea es la más importante, pero aunque suene un poco sencilla, es la tarea que lleva más trabajo, es la tarea que lleva un proceso más de conciencia y es la tarea que lleva más fuerte un proceso de autoconocimiento. Y cuando digo autoconocimiento es autoconocimiento en todos los sentidos, desde cómo funciona mi cerebro, cómo funciona mi mente, cómo funciono yo emocionalmente. Eso es lo que nosotros decimos cuando queremos mencionar la palabra autoconocimiento. No es únicamente decir qué habilidades tengo, no. Cuando decimos autoconocimiento en un proceso de neuroliderazgo, estamos hablando a gran escala, implica todo. Conocimiento neuronal, conocimiento subconsciente, conocimiento de la mente, conocimiento emocional, conocimiento energético, etcétera. Es a nivel general, no es únicamente una parte del pastel, es todo el pastel. El proceso de autoconocimiento a nivel del neuroliderazgo implica todo, no implica solo una parte. ¿Por qué implica todo? Por lo siguiente, vamos a avanzar aquí. El 80% del neuroliderazgo se basa en liderarse uno mismo. Vean qué interesante esta parte. El 80% del neuroliderazgo se basa en liderarse uno mismo. El otro 20% es en conocer a las personas, en relacionarme con las personas. Pero vean lo interesante de esta parte y si podemos diferenciarlo con el modelo de liderazgo tradicional, donde en el liderazgo tradicional nos enseñan cómo comunicarnos con los demás, cómo relacionarnos con los demás, que eso es sumamente importante, claro, pero se deja de lado en muchas ocasiones esta primera etapa o esta primera tarea que es básica para que un líder no caiga en el proceso de autosabotaje, no regrese a hacer actividades o acciones que de una u otra manera sabotean su proceso de liderazgo. Porque si un líder no tiene la capacidad de conocerse a sí mismo, no estará dándose cuenta de por qué se autosabotea, de por qué regresa a hacer nuevamente las acciones que no debería de hacer, por qué nuevamente las personas no están confiando en él, por qué no se están obteniendo los resultados que se esperan obtener, etcétera, etcétera. Por una falta de autoconocimiento, por una falta de trabajo propio, de trabajo interno. Y esta parte, esa tarea implica, como les mencioné hace un momento, un elemento básico de empezar a tener un conocimiento profundo de todas las áreas del ser humano. Y cuando digo un conocimiento profundo, inclusive podríamos hablar de algo que no mencionamos aquí en la presentación, pero que es también básico, que son 4 tipos de inteligencias que son muy importantes, que es la inteligencia intelectual, la inteligencia corporal, la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual. Implica también un conocimiento de cómo estoy yo a nivel de mi inteligencia intelectual, cómo está mi inteligencia emocional, mi inteligencia corporal, mi inteligencia energética, cómo están mis niveles de energía.
¿Cómo está mi nivel de inteligencia espiritual? Que inclusive se considera que es la inteligencia superior por encima de estas otras tres inteligencias que le acabo de mencionar, que no tiene que ver absolutamente nada con la religión. Eso es inteligencia espiritual, la capacidad de un líder para tener fe, para tener esperanza, para confiar, para creer en él, para creer en los demás, para tener paciencia. Eso es inteligencia espiritual. Entonces vean que este proceso de liderarse uno mismo no suena tan romántico como inclusive tal vez a algunas personas les podría parecer o sencillo. No, es un proceso retador, pero también es un proceso muy enriquecedor, porque te va a ayudar mucho tanto en la parte empresarial, en la parte laboral, pero también le va a ayudar muchísimo en la relación con los demás. Automáticamente usted verá que si empieza a trabajar más en usted, las relaciones con las demás personas van a ir mejorando poco a poco. Todo se va transformando cuando empezamos a trabajar en primera instancia con nosotros mismos. Por eso es tan importante, como les mencionaba hace un momento, que el líder pueda conocer cómo está su cerebro conformado. ¿Ok? Y con base a eso, rápidamente, bueno, aquí tenemos una pregunta. Vamos a ver, perdón. Voy a devolver un poquitito. Ok, aquí, bueno, nos pregunta cómo podemos definir la inteligencia emocional. Ok, perfecto. La inteligencia emocional que está relacionada con estas cuatro inteligencias que mencioné hace un momento es la capacidad que tenemos las personas para gestionar nuestras propias emociones y también las emociones de los demás. Y cuando menciono la capacidad de gestionar, me refiero a la capacidad de manejar, la capacidad de influenciar y no dejarnos manejar y dejarnos influenciar por nuestras emociones, que es algo que comúnmente nos pasa. Si estamos tristes, si estamos preocupados, si estamos deprimidos, estamos en un estado emocional constante que en muchas ocasiones termina manejando nuestras acciones, termina manejando la forma en que nos sentimos y termina determinando, valga la redundancia, nuestro día. Cuando nosotros quedamos presas en nuestras emociones, no estamos haciendo una gestión adecuada de ellas nos están gestionando a nosotros. Y las emociones son controlables, pero son controlables siempre y cuando yo sea consciente de ellas, siempre y cuando yo pueda entender desde dónde se originan, cómo se expresan, cómo funcionan. Por eso un principio básico de la inteligencia emocional va a ser la propia gestión de las emociones para poder gestionar después las emociones de los demás. Yo no puedo liderar la emoción de los demás o influenciar en ellas si no lidero y no gestiono las propias. También se ha comentado respecto a la inteligencia emocional que el 80% de una persona, el éxito de una persona radica en su gestión de emociones y después el 20% es la parte racional. Y creo que esto nosotros lo vemos todos los días en nuestra parte laboral. Personas que se enojan, que se frustran por todo, que son impulsivos, que se deprimen, que son negativos. Tal vez tendrán muchas habilidades técnicas, pero las habilidades blandas en esta parte de inteligencia emocional las tienen muy pobres. De ahí es donde se deriva una famosa frase que dice que nos contratan por nuestras habilidades técnicas y nos despiden lamentablemente por nuestras habilidades blandas. Y esas habilidades blandas están obviamente relacionadas con la parte de la inteligencia emocional. Perdón, aquí mencionaba doña Clarisa que también la parte espiritual, no importa, no hay ningún problema. Bueno, ¿cómo definimos la inteligencia espiritual también? Ok, la inteligencia espiritual es la toma de conciencia. No tiene que ver absolutamente nada con la parte de religión. Y cuando yo menciono toma de conciencia, es empezar a darme cuenta que no únicamente soy carne y hueso. Es pensar actualmente en el siglo XXI en el que estamos de que únicamente somos carne y hueso es estar completamente desactualizados. Tenemos un espíritu que necesita energía, que necesita transformación, que necesita alimento todos los días y un elemento importante,
de la inteligencia espiritual es precisamente la fe. Y cuando hablo de fe, quiero seguir refiriéndome no a la parte religiosa, sino a la parte emocional. Se considera que la fe es un estado emocional. La fe lo hace a usted ser más positivo, tener más energía, saber cómo resolver problemas, cómo no caer presa de la depresión, cómo no caer presa del estrés. Una persona que tiene desarrollada su inteligencia espiritual, que es positivo, que tiene fe, que sabe gestionar su estrés, que no se desespera, que es paciente, etcétera, tiene la capacidad de desarrollarse y desempeñarse muchísimo mejor que una persona que es negativa, que una persona que es tóxica, que una persona que no tiene esperanza de nada, que siempre ve el punto negro en la hoja blanca, etcétera, etcétera. Podríamos definir como la inteligencia espiritual como esa habilidad de poder conectarnos con nuestro propio yo desde el punto de vista positivo, de empezar a ver todo desde un punto de vista diferente, y que inclusive también podemos relacionarlas con las creencias que tenemos. Por ejemplo, si usted cree en Dios, si usted cree en un Dios, si usted cree en un ser superior al cual usted le pide, le reza y eso funciona y eso usted lo hace sentir lleno, lo hace sentir pleno, eso también es parte de su inteligencia espiritual, sin caer en la religiosidad, porque la religiosidad en muchas ocasiones, en lugar de liberarnos, nos ata, nos pone más peso, nos estresa muchísimo más, porque inclusive nos pone creencias limitantes que hacen que nosotros no podamos desarrollarnos completamente. ¿Ok? Con base a toda esta parte de las inteligencias es básico que podamos conocer cómo está definido nuestro cerebro. Por ejemplo, y esto es sumamente interesante, un líder tiene que saber que tenemos tres partes en nuestro cerebro. ¿Ok? Un cerebro reptiliano que es completamente instintivo, que esa es la primera parte del cerebro que se desarrolló. Tiene la función de mantenernos con vida, de mantenernos alerta, manejar los instintos básicos de hambre, de sed, de sueño, de ira, de enojo. Ese es el primer cerebro que nosotros tenemos y es pequeñito. Es sumamente rápido y veloz, es más rápido que los otros dos cerebros que les voy a mencionar. El otro cerebro es el mamífero o el límbico, que es donde se procesan todas las emociones. Lenguaje, emociones y sentimientos es procesado en esta parte del cerebro. Y el último cerebro es el neocortex o corteza frontal, que es el cerebro encargado del lenguaje, del pensamiento, de la expresión verbal, de la comunicación, de la toma de decisiones, etcétera. Curiosamente, aunque ustedes no lo crean, en muchas ocasiones reaccionamos más reptilianamente e instintivamente que límbicamente o racionalmente. ¿Esto por qué? En primera instancia, como les digo, es un cerebro que es sumamente rápido. ¿Verdad que si usted está en un peligro, usted se aleja rápidamente? Si usted pone la mano en el fuego, la quita rápidamente. Si usted siente algo que le está afectando su vida, usted tiende a alejarse, un carro, un perro, etcétera, y lo hace en cuestión de segundos. Lo que está actuando ahí es su cerebro reptiliano, su cerebro instintivo. En muchas ocasiones también nosotros reaccionamos emocionalmente desde ahí. Cuando vamos manejando, le gritamos a una persona y después decimos, caemos en razón de que no era para tanto. Cuando le gritamos a un hijo, a nuestro esposo, a nuestro compañero de trabajo, si somos completamente instintivos, estamos desarrollando más esta parte del cerebro. Después, cuando nos calmamos, caemos en razón de que hemos hecho mal, de que no dijimos lo que teníamos que haber dicho. Y eso también es importante que un líder lo maneje. Porque un líder, por ejemplo, que grita, que humilla, que es impulsivo, que no controla sus impulsos, etcétera, podemos decir que reacciona instintivamente casi todo el tiempo. Y a veces lo hace de una manera muy destructiva hacia los demás. Debe de aprender ese líder cómo manejar sus emociones, cómo razonar antes de actuar. Y en esas ocasiones la parte de manejar emociones, de racionar antes de actuar, solo se necesitan milésimas de segundos para poder hacerlo. Tampoco incluye una gran parte
de estar haciendo un esfuerzo, no, a veces son milésimas de segundos para poder, pasar de una reacción de un cerebro a otro. Pero no lo sabemos, pero es importante conocer esta parte. Vamos a avanzar un poquitito más para que no nos afecte el tiempo. Esto es básico también, que un líder lo conozca, un futuro neurolíder. ¿Qué es esto que estamos viendo en este momento? Bueno, a esto nosotros lo llamamos velocidad sináptica. ¿Cómo estamos nosotros a nivel de rapidez sináptica de proceso de atención y a nivel de conexión neuronal? Vean en este gráfico la primera escala de personas de los 0 a los 3 años. Vean cómo su rapidez sináptica, su proceso de atención y conexión neuronal está alto. Como diríamos, está disparado. Los que tenemos hijos en esas edades en nuestras casas tenemos a los seres más inteligentes eh, del mundo. Son personas sumamente brillantes porque su capacidad de aprendizaje está sumamente alta, su capacidad de atención también y la conexión neuronal ni para qué, ¿verdad? Conforme vamos avanzando de los 4 a los 11 años se mantiene alto, pero baja un poco más. Ya vemos la diferencia de 11 a 23 años y después de 23 años en adelante. Vean cómo conforme vamos avanzando a la edad, nuestra rapidez sináptica, nuestros procesos de atención, nuestra conexión neuronal tiende a bajar. ¿Por qué es importante saber esto? Porque esto nos indica entonces que nosotros los adultos ocupamos más paciencia. ¿Por qué? Porque nuestro proceso de atención no es el mismo que cuando teníamos 4 años. Ya nos cuesta un poco más aprender. Ocupamos más atención, ocupamos más acompañamiento para poder ejecutar las acciones que tenemos. Por eso es tan importante la capacitación. Por eso tal vez si usted es líder y tiene personal a cargo y a una persona le dio una indicación, después regresa nuevamente o hizo algo diferente porque usted no le dio el acompañamiento, usted puede decir, pero si se lo expliqué bien, ¿qué fue lo que sucedió? Porque lamentablemente esa parte de la conexión neuronal, del proceso de atención, es más baja que si esa persona estuviera más joven. Ocupa entonces más seguimiento, más acompañamiento, más capacitación. El niño, por su parte, no ocupa tanto acompañamiento, ocupa más estructura, ocupa más orden, más estrategia, para que todo eso que conozca, todo ese proceso de aprendizaje que sabe, lo pueda ejecutar de una manera adecuada. Esto es importante también conocerlo. Y otro punto, también básico, que podemos mencionar es la importancia de redes neuronales. ¿Qué conocemos como red neuronal? Bueno, una red neuronal es un conjunto, como su nombre lo dice, de neuronas que se han formado por las experiencias que nosotros hemos tenido. Se forman tanto por experiencias positivas, tan igual que por experiencias negativas, y también por acciones y hábitos que nosotros tengamos. Por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a ver si puedo aquí avanzar. Okay, vamos a ver un momentito porque tengo pegada ahí la computadora. Bueno, por ejemplo, digamos que usted durante toda su vida no ha hecho ejercicio. Usted durante toda su vida no ha hecho ejercicio. Entonces, aquí usted está viendo en la pantalla, el lado izquierdo o derecho, cómo es una red neuronal formada por el hábito de no hacer ejercicio. Está bien fuerte, está bien constituida. Hay neuronas que se han formado ahí. Y resulta que usted toma la decisión un día de estos de empezar a hacer ejercicio. Una nueva rutina de ejercicios. ¿Ok? ¿Qué sucede ahí? Bueno, ustedes verán, se empieza a formar una red neuronal nueva. Empieza a hacer ejercicio. Pero ven la diferencia entre una y otra. La red neuronal formada por no hacer ejercicio obviamente es más grande y más fuerte que la red neuronal nueva que se está empezando a formar por hacer ejercicio. Esa red neuronal nueva está compitiendo con la red neuronal formada. Y si esto no lo sabemos, en muchas ocasiones terminamos desistiendo. ¿Por qué? Porque caemos en la trampa de decir, bueno, es que no me gusta el ejercicio, no me da los resultados que quiero, yo no sirvo para esto, etcétera, etcétera.
y empezamos a abandonar esta red neuronal. Lo que tenemos que hacer es seguir generando acciones teniendo un proceso de acompañamiento, de seguimiento, que nos permite llegar a lo siguiente. Después de unos meses de hacer ejercicio, por ejemplo, podemos ver que la red neuronal que está formada por no hacer ejercicio disminuye su tamaño y que la red neuronal nueva que se empezó a formar por el hábito de hacer ejercicio empieza a cambiar. ¿Qué hace que una red disminuya y que la otra crezca, aunque la otra sea nueva? El hábito, el seguimiento, un correcto plan de acción, un correcto acompañamiento, una correcta retroalimentación, un correcto coaching, etcétera. Eso es muy importante tenerlo presente en la parte del neuroliderazgo. Un neurolíder debe entender que si quiere cambios en sus personas, en su personal o en un colaborador X de un comportamiento que tenga, tiene que tener presente que ese comportamiento está conformado por redes neuronales muy antiguas. Si es una persona que ha sido tímida toda su vida o es desordenado, imagínense la red neuronal que tiene esa persona. Y el líder tiene que empezar a instaurar una red neuronal nueva que sería que sea más ordenado, más planificado, más estratégico. No es imposible de hacerlo, se puede hacer, pero obviamente estamos hablando de la competencia entre redes neuronales, una muy bien formada y otra que se está empezando a formar. Esta red que se está empezando a formar tiene que tener seguimiento, tiene que tener capacitación, tiene que tener acompañamiento, tiene que tener coaching, tiene que tener retroalimentación, no grupal, individual. El proceso tiene que ser individual, no de una semana, no tiene que ser de varios tiempos. Y no podemos dejar a la persona sola, porque si dejamos a la persona sola, ¿qué es lo que sucede? La persona cae presa nuevamente, y nos ha pasado a nosotros, de la antigua red neuronal. ¿Por qué? Porque el cerebro no puede trabajar con dos redes neuronales a la vez. El cerebro tiene que inclinarse para una, o para A o para B, pero no puede haber disonancia en el cerebro. El cerebro no soporta el desequilibrio. Y algo importante, a su cerebro no le importa si usted pesa 80 kilos o pesa 200 kilos. Si usted gana $100 o gana $1000, a su cerebro no le importa eso, porque el cerebro no fue creado para el desarrollo personal, aunque suene raro. El cerebro fue creado para sobrevivir. El cerebro fue creado para subsistir, porque es instintivo. Por eso es importante sacarlo de ahí y llevarlo al desarrollo personal. Pero si usted deja sola a la persona en esa parte de creación de redes neuronales o a su grupo de trabajo, créame, yo creo que ustedes lo han visto, que las personas vuelven a hacer lo que no tenían que estar haciendo, ya sea a nivel grupal o a nivel individual. Y en muchas ocasiones nos preguntamos por qué. Y es que el líder ni siquiera conoce esto, ni siquiera lo puede gestionarse para él mismo, ¿cómo lo va a gestionar para los demás? Esto es la importancia de ver las redes neuronales, cómo se conforman. Y para ir avanzando en este mismo tema, con un aspecto que está muy relacionado, es algo que llamamos disonancia cognitiva. Cuando no podemos generar bien nuestras redes neuronales, ocurre algo que se llama disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Pues la disonancia cognitiva es cuando se generan dos ideas diferentes en el cerebro que están relacionadas con un mismo tema. Por ejemplo, si yo quiero empezar a comer mejor, ese es el gran tema que yo tengo. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Pero empiezan a generarse ideas diferentes. Entonces yo podría decir, mejor empiezo el próximo mes, por ejemplo. O me va a salir caro. O bueno, al final de cuentas me voy a comer todo eso porque fue lo que Dios reparó. Ese podría ser un ejemplo de un tema. Pero se puede generar otro tema en el cerebro, que podría ser el siguiente. Necesito bajar de peso, necesito sentirme bien. No, ¿qué hago? ¿Empiezo? ¿No empiezo? O mejor después, eso se llama disonancia cognitiva. O sea, hay un tema en el cerebro y hay ideas diferentes de este tema. Una idea me empuja a mantenerme donde estaba, en la zona de confort. Y otra idea me empuja a salir de ahí. Y ustedes dirán, Eduardo, ¿por qué en muchas ocasiones entonces uno cae presa de la zona de confort?
Uno cae presa de la zona de confort precisamente por lo que acabamos de ver anteriormente, por las redes neuronales. Y el cerebro se va a inclinar para algún lado. Y adivinen hacia dónde se inclina por lo general. Pues se inclina para la red neuronal que está más desarrollada porque es la más fácil de decidir en ese momento. Eso se llama disonancia cognitiva y ocurre para todos los puntos. Si usted va a llamar a tantos clientes, si quiere aumentar sus ingresos, se generan ideas diferentes. Bueno, ideas que te justifican tu comportamiento. Por ejemplo, ya mencionamos en el caso del ejemplo de comer, mencionamos estas ideas que justifican el comportamiento. Mejor el próximo mes, me va a salir caro. Bueno, fue lo que yo reparó. Esas ideas lo que hacen es justificar la red neuronal antigua para que usted se quede ahí. Igual con este otro ejemplo que ponemos acá. Voy a llamar tantos clientes o voy a aumentar mis ingresos. Podría haber ideas de justificación. Bueno, con los clientes que tengo estoy bien. Aún no me han reclamado nada. No hay que ser codicioso. No todo es dinero. Son ideas que te justifican y lamentablemente son ideas que están disfrazadas por una buena intención. Si ustedes ven, estas ideas están disfrazadas por una buena intención. Y cuando una idea justificante está disfrazada por una buena intención, es más difícil abandonarla. Porque te justifica, porque te mantiene ahí, porque al final de cuentas tiene el disfraz de ser buena, de no hacerle daño a nadie. Y se aplica absolutamente para todo. En el liderazgo podríamos decir, bueno, con los líderes que tenemos estamos bien así. La empresa no ha cerrado, la gente no se ha quejado, nadie dice nada. ¿Para qué vamos a complicarnos más con esto del neuroliderazgo? Con el liderazgo tradicional estamos avanzando. Eso son ideas justificantes, eso son ideas disfrazadas de buenas intenciones. La pregunta sería, ¿qué pasaría si pudiéramos elevar el nivel? ¿Qué pasaría si pudiéramos empezar a trabajar algo distinto? ¿Cómo sería el rendimiento de nuestras personas si aparte del liderazgo tradicional pudieran conocer cómo funciona su mente, cómo funciona su subconsciente? ¿Cómo se sentirían las personas en su trabajo si empezaran a eliminar las creencias limitantes que tienen? Si empezaran a poder gestionar sus emociones, su estrés, sus preocupaciones, ¿cómo sería la calidad de vida de esas personas? Esas son preguntas que nos hacen salir de esta zona. Eso es ir más allá. Eso es pasar del paradigma tradicional del liderazgo a un paradigma nuevo, a un paradigma emergente. Y por último, algo que les queríamos mencionar en esta parte del neuroliderazgo, que es básico que un neurolíder conozca, es esta pirámide de Maslow, que yo me imagino que ustedes en algún momento la han visto, la han escuchado, que está relacionada con las necesidades básicas que tenemos las personas. 5 necesidades básicas fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización. ¿Cuáles son las fisiológicas? Respiración, alimentación, descanso, sexo, etcétera. Seguridad, seguridad física, de empleo, de recursos, etcétera. Afiliación, sentirse querido, tener afecto, tener amigos, intimidad sexual. Reconocimiento, pues tener autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito. Y autorrealización, tener moralidad, creatividad, no ser prejuiciado, que nos acepten, etcétera. Esas necesidades son básicas que un neurolíder las conozca. Y tal vez ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver esto con el tema en sí? Mucho. Por ejemplo, si en procesos de empresa nosotros empezamos a cortarles, por ejemplo, los tiempos de descanso a las personas, si en lugar de una hora ya le damos 30 horas, perdón, si en lugar de una hora le damos 30 minutos para que almuerce, no hay una buena alimentación, no hay descanso, eso afecta al colaborador. Si no hay buenas condiciones del trabajo, si no hay seguridad de empleo, de recursos o incentivos económicos, afecta la seguridad, está afectando una necesidad. Si la persona no se siente parte del equipo, no se siente parte del trabajo, no hay afecto a nivel laboral, no se generan amistades, eso afecta la necesidad de afiliación del colaborador.
Si el colaborador no es reconocido por su líder, si hace esfuerzos para quedar bien, por ser bueno en su desempeño, pero el líder no lo reconoce, eso afecta su proceso de reconocimiento, su necesidad de autorrealización. Y cuando estas necesidades son afectadas, el rendimiento de toda persona baja. Su nivel de tranquilidad, de satisfacción por la vida en general, tiende a bajar, porque estás tocando y estás dejando de incentivar una necesidad que para todos es básica. Y esto es importante tenerlo claro, porque nos ayuda muchísimo a poder gestionar las demás personas y también nos ayuda a poder influenciar en los demás. Esta pirámide es básico, inclusive daría muchísimo más para empezar a trabajarla con otra pirámide que nosotros tenemos que se llama la neuropirámide, que también ayuda muchísimo a entender esos procesos mentales y cómo reaccionamos. Perdón. Perfecto. Hasta aquí prácticamente sería la presentación de este tema que hemos querido compartir con ustedes. Prácticamente, como ustedes verán, es una pequeña introducción porque el tema es sumamente rico, sumamente amplio. Está relacionado con otras temáticas también muy interesantes, por ejemplo, que es la eliminación de creencias limitantes, lo que es el proceso de gestión de emociones, de liberar bloqueos emocionales. Si ustedes actualmente tienen dentro de su personal, valga la redundancia, personas que ustedes saben que pueden dar más, personas que tienen un gran potencial, pero que están dando lo mínimo, que no se están esforzando, les puedo asegurar por experiencia que esas personas tienen algún bloqueo emocional, algún trauma emocional por estrés, por preocupación, o inclusive pueden estar siendo presa de alguna creencia limitante. Inclusive aplícalo para usted. Si usted en ese momento sabe que es capaz de hacer algo, de grandes cosas en su vida, y usted dice, no lo he logrado, lo he intentado, pero no he podido. Por ahí puede andar rondando un bloqueo emocional, un trauma emocional a nivel subconsciente o una creencia limitante que ni siquiera nos damos cuenta que la tenemos. Porque las personas no llegan y dicen, es que tengo una creencia limitante. No, la persona ni siquiera se da cuenta que tiene una creencia limitante. Está tan instaurada en su subconsciente que ya inclusive lo ve como una realidad. Todos estos elementos son importantes que un líder pueda manejarlos, los pueda conocer para que pueda gestionar procesos de acompañamiento adecuados con las demás personas. Porque empieza, el cambio empieza por uno mismo, pero el cambio va más que todo ligado a la parte subconsciente, que es por lo general donde no accedemos porque no sabemos cómo hacerlo y ni siquiera somos conscientes de que existe. Aquí perdón, es que estoy un poquito afectado de la garganta, regálame un momento. Gracias. Aquí nos pregunta si esto se maneja bajo la modalidad, gracias, bajo la modalidad de coaching o como capacitación grupal. Gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Vean, algo interesante en esta parte, si ustedes, por ejemplo, han aplicado siempre el liderazgo tradicional y ustedes dicen, bueno, es que lamentablemente no se están dando los resultados que hemos querido o queremos llegar más allá, necesitamos un cambio. Ahí está la palabra clave, un cambio. El cambio genera resistencia, fijo, en todos. Aunque no queramos decirlo, genera un proceso, aunque sea inconsciente, de resistencia. Pero hay algo que tiene que preceder al cambio, se llama la sensibilización y la concientización. Antes de trabajar procesos de cambio, usted tiene que trabajar sensibilización y concientización. ¿Ok? Eso es importante. No puede haber cambio si yo no me sensibilizo y no me concientizo de que esto es importante que yo lo aprenda para mi mejoramiento personal. Voy a poner un ejemplo, y discúlpeme si les robo minutos. Les voy a poner un ejemplo personal de la importancia de la sensibilización y la concientización. Bueno, yo soy coach profesional, pero durante mucho tiempo me desempeñé como psicólogo y me desempeñé con lo básico que sabía. Y yo creía en ese entonces que no era importante tener un cambio de aprender nuevas técnicas, que con lo que sabía era suficiente. No había un cambio en mí. En algún momento quise hacer un cambio y aprender cosas nuevas, pero no funcionó. Y no funcionaba
porque realmente no estaba sensibilizado y concientizado de que lo necesitaba. Era más que todo por moda. Pero cuando yo empecé a tener retos grandes a nivel personal, a nivel grupal, retos que me implicaban poner a prueba mis habilidades, a ir más allá de lo que tenía, yo empecé a sensibilizarme y a concientizarme de que era importante aprender otras cosas para poder enfrentar esos retos. Las experiencias me hicieron sensibilizarme en cuanto a eso. Cuando yo me sensibilicé y me concienticé respecto a esto, empezaron a verse cambios. Empecé a aprender más de neurociencias, de programación neurolingüística. Lo aprendí de una manera tan apasionante que eso generó cambios. Pero el cambio se dio precisamente porque hubo una sensibilización y concientización de que realmente necesitaba hacerlo, no porque alguien me lo está imponiendo. Entonces, en esta parte de que si se puede hacer grupal o individual, se pueden trabajar ambas partes. Se puede trabajar un proceso de sensibilización grupal. Por ejemplo, una explicación como esta que acabamos de dar es un proceso. Ustedes están viviendo en este momento un proceso de sensibilización, están viviendo un proceso de concientización. Es lo que estamos haciendo en este momento. Se puede trabajar de manera grupal con un grupo, valga la redundancia, de personas que estén bajo una misma línea. Es importante también el proceso de acompañamiento individual, porque todos tenemos velocidades diferentes de aprendizaje, tenemos nuestros propios cuentos, tenemos nuestras propias creencias, tenemos nuestras propias limitaciones. Puede ser que el bloqueo emocional que yo tenga no lo tenga usted. Entonces yo tengo que trabajar eso a nivel individual. A nivel grupal yo podría trabajar procesos de concientización, procesos de sensibilización, para que eso me ayude a generar un cambio. El proceso de coaching individual ayuda muchísimo porque la persona se encuentra a sí misma en su espacio, se encuentra a sí mismo con su otro yo, se encuentra a sí mismo con sus creencias, se encuentra a sí mismo con los bloqueos y lo va trabajando poco a poco en proceso de acompañamiento. La parte grupal es importante para sensibilizar y para concientizar, pero en muchas ocasiones me atrevo a decir que no te genera un cambio. Entonces es lo que ocurre en las capacitaciones común y corriente. Las personas van a una capacitación de 8 horas, de tanto tiempo, regresan al trabajo muy contentos, muy motivados, dicen, sí, qué importante lo que aprendí, esto es básico, qué bueno. Puede ser que veamos un cambio de una semana, de 2 semanas, pero es un cambio tipo espejismo, se desvanece con el tiempo. ¿Por qué? Porque la capacitación fue mala, no. Sencillamente lo que hizo la capacitación grupal fue sensibilizar y concientizar, pero el cambio tiene que producirse con seguimiento, tiene que producirse con seguimiento individualizado, con confrontación, con trabajo, con procesos de planes de acción, con seguimiento, con acompañamiento, porque como ustedes vieron hace un momento en la gráfica que les presenté, los adultos ocupamos más acompañamiento y más seguimiento porque tendemos a regresar nuevamente a nuestras redes neuronales, más que los niños. Los niños es riquísimo crearles una red neuronal y eliminar otra más rico todavía porque están muy frágiles. Pero nosotros, con los años que tenemos, con nuestras historias de vida, laborales o personales, imagínense cómo están esas redes neuronales, cómo están formadas. Yo las comparo con estas semillitas de chan o de chía, que usted echa en un vasito de agua y las deja reposar por un tiempo. Se juntan todas y se forma una gran masa de semillas. Así son las redes que nosotros podemos tener. Entonces es importante trabajarlo desde la parte individual para ir eliminando esa parte. Vamos a ver. Aquí nos preguntan, permiso, voy a tomar un poquito de agua. Ok, ¿cuánto sería el proceso? El proceso de cuántas sesiones sería. Ok, vean qué importante esta parte que nos preguntan por acá. Nosotros trabajamos con dos herramientas básicas en el proceso de sensibilización y de cambio. Número uno, o con tres herramientas, podríamos decir. Número uno, coaching, que es importante porque te genera planes de acción y te genera conciencia. Número dos, neurociencia. ¿Por qué neurociencia? Porque la neurociencia va a ser la disciplina que te permite conocer el funcionamiento de tu cerebro. Eso es básico.
La neurociencia es la disciplina que te permite conocer cómo funciona mi cerebro y por qué actúo como actúo. Pero no únicamente yo necesito conocer mi cerebro, cómo funciona. Porque yo podría, por ejemplo, conocer cómo funciona el carro, pero si no sé cómo activarlo, esa es otra cosa diferente. Ahora bien, la pregunta sería, Eduardo, si yo sé cómo funciona el cerebro y la mente, entonces esa es la herramienta de neurociencia. ¿Cuál sería la otra herramienta que me permite a mí funcionar el carro? Muy sencillo. Y yo creo que ustedes la conocen. La otra herramienta con la que trabajamos es la programación neurolingüística. ¿Qué hace la PNL o la programación neurolingüística? Darte las herramientas para que puedas acceder a tu subconsciente y puedas empezar a trabajar ese carro que tienes ahí, empezar a trabajar esa maquinaria. Entonces, lo que son procesos de PNL se pueden trabajar de 6 a 10 sesiones, manejando una cantidad de procesos individuales, ¿verdad? Pero hablo de entre 6 y 10 sesiones, porque como les decía, si lo trabajamos a nivel individual, la realidad de un director, de un líder, va a estar, por más director que sea, por más líder, por más investidura que pueda tener ese director, es una persona común y corriente, con sus cuentos, con sus historias de vida, con sus traumas emocionales, con sus bloqueos emocionales, que necesita liberarlos, que necesita desintoxicarse de ellos para poder trabajar adecuadamente y conocerse a sí mismo y gestionar a los demás. Por eso en procesos individuales hablamos de sesiones de entre 6 y 10 sesiones como mínimo de seguimiento, ¿verdad? Pero por lo general, lo que son las técnicas de PNL y de neurociencia hace que usted no caiga en procesos largos, que eso es importante. Hay procesos que a veces son muy largos. La PNL es una herramienta efectiva porque te permite rapidez, te permite resultados visibles y te permite mejorar tu calidad de vida. Entonces, en ese punto, sí es importante manejar esos lapsos de tiempo que son muy ricos para las personas. En este caso, por ejemplo, con líderes, con directores y líderes, es muy importante que ellos en primera instancia puedan tener una sesión de sensibilización y de concientización, no de cambio, podríamos llamarlo así. Vamos a tener una sesión, una o dos sesiones grupales, un coaching de equipos, podríamos decir un coaching grupal, de sensibilización y de concientización de cambio de paradigma, de manejo, de cuestionar el paradigma del liderazgo tradicional a un liderazgo emergente. Y ese liderazgo emergente sería el proceso de neuroliderazgo. ¿Cómo funciona mi cerebro? ¿Por qué es importante conocerlo? ¿Cómo funciona mi mente? ¿Cómo saber que cerebro y mente son cosas distintas, pero están relacionados de una o de otra manera? Que la neurociencia me permite acceder al cerebro y la PNL me permite acceder a la mente. Eso es sensibilización, eso es concientización. Y a las personas por lo general les gusta muchísimo porque es un tema nuevo, es un tema que genera mucho interés y es un tema que les genera, les empieza a dar las respuestas que tanto han buscado. Es decir, ¿por qué soy tan impulsivo? ¿Por qué soy tan lento? ¿Por qué soy tan negativo? ¿A qué se debe de que yo siempre actúe a la defensiva? ¿A qué se debe de que yo posponga tanto? Por ejemplo, cuando inclusive podemos empezar a ver en la PNL los metaprogramas, eso es riquísimo, porque entonces los líderes empiezan a situarse en cuál metaprograma, por ejemplo, están más común, están continuamente. Y eso es otro tema de otra charla, ¿verdad? Pero los metaprogramas ayudan muchísimo a los líderes a ubicarse en lo que es la parte de PNL. Entonces, esta parte de poder encontrar respuestas hace que la persona se sensibilice y realmente diga, esto es importante, esto yo lo puedo aplicar, esto me va a beneficiar tanto a mí a nivel laboral, pero sobre todo me va a beneficiar a nivel personal. Y con base a esto yo les puedo decir algo por experiencia. Cuando uno empieza a ver cambios a nivel no tanto laboral, sino a nivel personal, cómo empieza a mejorar mi calidad de vida, mi salud, mi relación con mi pareja, mi relación con mis hijos, la gente se engancha más con el proceso y la gente empieza a cambiar sin necesidad que lo impongas, porque el proceso de mejora, el proceso de sensibilización
o de cambio no tiene que ser impuesto. El proceso tiene que ser una invitación. Si usted invita y sabe cómo invitar, la gente se casa y la gente le llega. Si usted exige el cambio, la gente rechaza el cambio. O la gente puede creer que cambia, pero es un falso espejismo, porque el cambio no puede ser exigido, el cambio tiene que ser una invitación. No sé si hasta aquí, alguna otra pregunta, qué les pareció, consultas, comentarios. Vamos a ver. Perfecto, ¿no? El tema es sumamente interesante, sumamente apasionante y amplio también, ¿verdad? Yo les invito a que puedan investigar más porque realmente se generan cambios eh, importantes y las personas realmente disfrutan de estos procesos. Las personas cambian completamente, y se lo digo desde mi experiencia de vida, es un cambio casi de 360 grados. Claro, doña Clarisa, con muchísimo gusto nosotros podemos hacerle una propuesta con base al equipo de directores. Nada más déjeme apuntar por acá en mi agenda lo que son las personas que usted me ubica por acá. Me dice que son 6 directores y también me indica que son 11 mandos medios. 11 mandos medios. Perfecto. También es importante en los procesos de neuroliderazgo lo que es el proceso de medición de competencias. Nosotros hacemos un proceso de medición de competencias antes de empezar a trabajar cualquier proceso de liderazgo o neuroliderazgo. ¿Qué es la medición de competencias? Yo creo que ustedes ya lo han hecho en algunas ocasiones en su desempeño diario. Bueno, es identificar ciertas competencias que ustedes en su empresa consideran que es importante que todo líder tenga. Esto es riquísimo. Nosotros tenemos un sistema de medición de competencias personalizado. ¿A qué nos referimos personalizado? Por ejemplo, que ustedes digan, don Eduardo, nos gustaría medir ciertas competencias en los líderes de nosotros, de la Bolsa de Valores. Nosotros necesitamos que la Bolsa Nacional de Valores tenga líderes con estas competencias. Orientación a resultados podría ser una. Capacidad de comunicación, equilibrio entre trabajo y vida personal. Ustedes eligen las competencias y nosotros con el sistema que tenemos hacemos un proceso de medición de competencias. Eso les permite a las personas darse cuenta dónde están en relación a una competencia y dónde deben de estar en relación a esa competencia. Entonces, inclusive vamos a enviarles una muestra. Me voy a coordinar con la compañera para enviarles a usted y a doña Floribet una muestra del proceso de medición de competencias, que ustedes pueden hacer ese ejercicio. Únicamente les va a llegar a su correo un link de acceso con una contraseña para que ustedes ingresan, contestan las preguntas que vienen ahí. Vamos a medir las competencias que por lo general nosotros medimos aquí en Grupo Alianza, pero ustedes van a ver los resultados y ahí inclusive pueden decir esas competencias no sirven y estas podríamos desecharlas. Eso va a ser una cortesía de nosotros para que ustedes puedan conocer también el proceso de medición de competencias de liderazgo que nosotros tenemos. Con muchísimo gusto se lo hacemos llegar, si Dios lo permite, el día viernes, porque mañana estamos un poquito ocupados, en su correo electrónico para que puedan conocer qué es el sistema de medición de competencias e inclusive ustedes puedan darse cuenta también ya a nivel personal cómo están en ciertas competencias para que puedan ir mejorando y también eso les va a quedar también a los directores. Es muy rico porque trabajamos en este proceso de medición de competencias con un principio matemático y es el siguiente: lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora con el tiempo se degrada, y eso les va a estar llegando al correo electrónico en estos días. Únicamente revisen la carpeta de spam o correo no deseado, porque como se envía por medio del sistema, puede ser que el correo de usted lo detecte como un robot o algún virus y lo envíe ahí, pero es un correo sin ningún tipo de problema. Y si no le llega, por favor me lo indican por correo electrónico con toda la confianza del mundo. De mi parte, muchísimas gracias por el tiempo, por la confianza, por el espacio. Encantado de estar con ustedes el día de hoy.
Ojalá no sea ni la primera ni la última. Y cualquier consulta o sugerencia, ahí tienen nuestros datos y estamos a la orden. Que tengan una linda tarde y seguimos en contacto. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.